En este capítulo tenemos a una invitada muy especial para mí, que admiro mucho y que la verdad me ha ayudado no solo como ser humano, sino como doctora y como empresaria. Me ha ido orientando y aquí les voy a contar una pequeña reseña de esta persona extraordinaria. Ella estudió Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, tiene más de 23 años de experiencia en áreas de dirección de marketing, ventas, estrategias, innovación y desarrollo de nuevos negocios en empresas líderes del sector farmacéutico. Tiene fuertes, demasiadas diría yo, habilidades de liderazgo, influencia, orientación a resultados, toma de decisiones, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y desarrollo de talento. Ella es mi queridísima amiga, asesora, consultora, Diana Aristizábal. Bienvenida, jefa. Hola, mi doctora bella. Gracias por querer estar aquí, por querer contarle al público, a los médicos que vean este episodio, este capítulo, que a los médicos no nos enseñan a ser empresarios. Terminas la carrera, te enseñan anatomía, ginecología, infecto, radio, todas las materias, pero nunca a cómo vas a administrar. Salimos, abrimos nuestra clínica y llegan y te preguntan, ¿cuánto ganas? No sé. ¿Cuánto gastas? No sé. Solo sé que gano dinero, que pago y que tengo para uno que otro lujito, pero no sabemos administrar el negocio. A Diana yo la conocí hace muchos años. Ella trabajaba para una empresa donde me acuerdo que apenas empezó, yo la acababa de conocer y llega con el producto y me dice, doctora, este es un producto, ayúdeme, vamos. Es una excelente líder de verdad, coordinador, nos ayuda a los médicos a coordinar nuestros proyectos, a aterrizarlos, porque los médicos somos soñadores. Exacto. Nos encanta crear, nos encanta pinchar, pero somos súper desorganizados en las finanzas. Bueno, al menos la doctorcita al 100. En el 2020 se viene la pandemia y ella hace un grupo de médicos y nos llamamos aliados. Exactamente. Después, Diana, cuéntanos cómo surge Huntress Consulting, que es el nombre de su consultoría. Pues primero que todo, gracias, doctora, por darme el honor de estar aquí con usted en su maravilloso proyecto de Key Effect, el podcast, porque definitivamente este es un proyecto que he visto que ha surgido desde el corazón y con todo el profesionalismo del mundo. Así que y con su asesoría y apoyo. Muchas gracias, doctora. Un honor estar aquí. Pues, como usted lo mencionó, salió este emprendimiento de Huntress Consulting, consultoría de negocios para médicos, pues de una crisis. Muchas veces uno necesita tener una crisis para entrar a entender que ahí están las mayores oportunidades. Y la crisis se viene de, primero, mi salida de la empresa a la que usted se refiere y segundo, la pandemia. Se cerraban las puertas por todo lado. E hicimos algo muy interesante, ¿se acuerda, sí, doctora? Una comunidad de personas que buscábamos un fin muy parecido y era sostener los negocios, no dejar a sus equipos por fuera, aprovechar esa oportunidad para organizar la casa. Así es, aliarnos y como no teníamos oportunidad de trabajar, pues reestructurar, reorganizar y poner orden porque era un nuevo comienzo después de la pandemia. Exactamente, porque fue un alto en el camino forzoso que todos tuvimos y ustedes, porque tuvieron que cerrar sus negocios, tuvieron que cerrar sus clínicas y fue la perfecta oportunidad para arreglar la casa. Digámoslo así, lo empezamos a manejar de esa forma, arreglar la casa de recursos con su personal, entender qué tenían, qué gastaban, hacia dónde iban. Y me acuerdo mucho las caras de escepticismo y las caras de terror cada vez que les contaba a ustedes que tenían que hacer sus números. Sí, la bitácora diaria, la base de datos y en la primer consultoría. ¿Pero qué es eso? Sí, ¿cómo se hace? Exacto. ¿Dónde lo compro? Exactamente. ¿Quién me lo vende? Exactamente. Y entonces,
¿Cómo fue que usted decide estructurar la asesoría que nos da a los médicos? Porque aparte, Diana, la verdad es que asesora a dermatólogos, cirujanos plásticos, ortopedistas, empresas dermatológicas, ¿no? Distribuidoras. Entonces, ¿cómo has ido preparándote para llegar a este punto en la que ya eres una crack? Gracias. En las consultorías. Pues fue y ha sido un proceso bastante interesante. Sin lugar a dudas, entrar a la consultoría también tiene su proceso, su metodología. Y hoy en día, después de 4 años... Tenemos 4 años orgullosamente trabajando. Yo le digo que ya soy socia de Huntress Consulting. Socia fundadora. Socia fundadora, no me quiere dar ni una monedita, ni un porcentaje, ni un descuento, oigan. Tiene las acciones virtuales. Entonces... ese proceso hace que durante 4 años empecemos a entender el equipo de Huntress Consulting junto con los médicos que para todo se necesita un proceso y que, como siempre se los digo, al proceso hay que creerle. Entonces empezamos a estructurar la consultoría con base en 3 áreas fundamentales. La administración y finanzas, porque insisto, lo bello de los números, de las matemáticas, es que nunca mienten. Son los que nunca nos van a decir, nunca fallan, nunca mienten, siempre nos van a decir la verdad. Y la otra estructura es todo lo que tiene que ver con la organización, sus equipos, el manejo del talento humano. Es uno de los mayores retos que ustedes tienen, ¿no? El personal, sus expectativas, el que tengan un compromiso, una lealtad. Y una motivación. Porque muchas veces se presta a que ven que el médico pues ingresa, ¿no? Tiene muchos ingresos, pero a veces desconocen que también esos ingresos, así como hay ingresos, hay unos ingresos súper altos, porque a lo mejor no conocen las facturas, todo lo que hay que pagar, el arrendamiento de las máquinas, el costo. Claro. Y es ahí donde entra usted. Claro, porque no es el apalancamiento de una estructura que ustedes tienen para que ellos puedan trabajar en ella. Entonces, es muy interesante porque a veces, y hablábamos mucho, hemos hablado con nuestros aliados de Huntress Consulting, hoy en día la forma de liderar no es simplemente mandando y controlando, es inspirando y confiando. Entonces, ese proceso no es tan fácil, ese proceso no es tan sencillo y ustedes de alguna u otra manera necesitan herramientas para hacerlo, para tomar esas decisiones junto con sus equipos. Y por último, el tercer pilar es todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing, la estrategia y la plataforma de comunicación que es clave. Hoy en día muchos de ustedes piensan que lo único de estrategia de marketing son las redes sociales. Y eso dista mucho de la verdad, ¿no? El marketing es tan bonito, tan interesante porque es el arte de comunicar, el arte de vender algo que yo incluso no sé que necesito, pero después lo adquiero. Así ¿no? es. Entonces, me gusta, ¿sí? Porque me llama la atención el marketing del producto. Exacto, pero eso es solo un gancho. ¿Para qué? Para que lleguen donde ustedes, para que entiendan que los momentos de verdad que sus pacientes viven son en su clínica. O incluso antes, cuando hay un contacto, cómo les contestan en las redes sociales, cómo les contestan una llamada, cómo la recepcionista lo recibe, cómo la señora que las apoya, ustedes acá en México dicen intendencia, les sirven el café. Todo eso son momentos de verdad de un paciente. Y eso hace que ese paciente elija quedarse con usted o buscar otra opción. Y es ahí donde entra nuestra Diana Aristizábal, Diana la colombiana, a darnos las asesorías. Cuéntales cómo es una asesoría de primera vez, Diana. Bueno, está muy interesante. Hoy precisamente arrancábamos con un producto que tiene Huntress Consulting que se llama Mentorías Grupales y lo iniciábamos, era la primera vez. Antes de tener ese primer encuentro, lo que nosotros buscamos en Huntress es enviarles un cuestionario diagnóstico para entender un poco más. A cada médico. A cada médico. ¿Cuáles son sus puntos de dolor? ¿Cuáles son sus motores, sus pasiones? Porque en esto de los negocios no es simplemente generar dinero y ya. No todo es dinero.
Exactamente. Y además lo que hablamos, lo que inspira y lo que realmente hace que se confíe en el proceso es tener muy claros los objetivos, no solo profesionales, sino personales. Y eso hace que todo suceda, ahí es donde la magia sucede. Entonces, el cuestionario de diagnóstico nos permite conocer un poco más, una primera acerca del negocio del médico, pero del médico per se y sus motores. Luego nos vamos a entender en una primera sesión que la llamamos de diagnóstico, ¿qué pasa? O sea, vamos a aterrizar un poco esos objetivos. Vamos a ponerle tiempos, vamos a ponerle vamos a decir, unos escalones para llegar a. Y así vamos desarrollándonos. Muchas veces hablamos con nuestros aliados que esta consultora de negocios, si bien tiene mucho de la metodología de cualquier otra consultora de negocios grande, robusta, lo que hace la diferencia es que conocemos los intríngulis del segmento donde ustedes se desarrollan. Exactamente, porque tiene muchos años trabajando en la industria y ya sabe además, o sea, conoce los productos, todo lo que manejamos, digamos, cómo nadamos en el agua, conoce las crisis de los médicos que todos tenemos, los malos humores. Bueno, aparte se vuelve consejera, psicóloga, terapeuta, coaching, amiga. Pero sobre todo, Diana, algo que quiero para orientar a todos los que están viendo, que no solo das consultoría a médicos, sino también, o sea, médicos ortopedistas, estéticos, dermatólogos, sino también a otras empresas. Claro. Una vez que haces el diagnóstico, sigue la planeación. Y ahí Y ahí lo que hacemos es establecer una rutina de tener reuniones para hacer seguimiento a lo que ha pasado. La estrategia se determina, pero el tener un plan táctico específico para el médico es clave. Saber y entender que la estrategia y el papel puede aguantar todo. Pero si no se lleva a cabo, pues no vale. Y entonces ahí es donde el médico tiene la responsabilidad de hacerse a su equipo, a un miembro del equipo, por ejemplo, para que haga ese seguimiento del plan de acción. La tarea. Porque ustedes no tienen tiempo, porque ustedes salen a congresos, porque están atendiendo a sus pacientes. Entonces, si no se hace de esa forma, si no se empiezan a traer elementos de la organización, lo que hace es que ustedes se frustren un poco, porque ya son conscientes de que tienen que manejar unos puntos específicos de su negocio, más allá de su clínica, ¿no? De su negocio, y si eso no lo llevan a el terreno de ejecución, ustedes dicen, pero entonces yo me voy a quedar en este limbo, siempre me va a pasar lo mismo, nunca voy a poder administrar bien mis recursos. Entonces es llevar paso a paso al médico y a su equipo a que ese plan estratégico se ejecute en tiempo y en forma. Y es importante mencionar que no es de la noche a la mañana, ¿eh? Aunque vayas empezando con tu negocio, a lo mejor va a ser más fácil. Si tienes más años, pues va a ser mucho más difícil. Yo tengo 4 años y todavía sigo batallando, o sea, sigo recabando información, me está diciendo, me falta esto, esto y esto. Es un compromiso, es estar constantemente, porque siempre hay una crisis en todos lados, ¿no? Siempre. Entonces, es importante tener esa constancia y sobre todo tener ese apoyo, porque eres el médico, el dueño de la clínica, el empresario, el que generalmente genera las ideas, pero llega un punto en el que te bloqueas. Sí. Y dices, ¿qué hago? No sé qué hacer, renunció a la de recepción, se me enfermó alguien, se incapacitó, tenía este día de producto, esta promoción, ¿qué hago? O sea, le marcas a la consultora y en chinga te da una opción, una solución de cómo llevar a cabo lo que ya habías planeado, a pesar de que se presenten adversidades y problemas, de la mejor manera. Claro, porque lo que nosotros estamos haciendo es construir unas relaciones de aliados. Definitivamente esa palabra es súper poderosa. De nada sirve que la consultoría con Hunters Consulting se dé 2 horas cada semana y listo, y ahí paró de contar, sin que ustedes sientan que hay un respaldo a los procesos, sin que sientan que definitivamente pueden contar con un recurso adicional para poder salir de las crisis, porque en este ámbito, como en el ámbito normal empresarial, hay
crisis a todo momento. Claro, ¿y cuántos colegas, amigos, médicos conocemos que la administradora ha salido por la puerta chica, han desviado recursos, se han llevado la base de datos y entonces ante una crisis, ¿cómo resolverla? Claro. Eso es súper importante. Exactamente, y usted toca un punto supremamente interesante, porque en este sector, en este segmento, en esta arena de negocios, es donde mayor porcentaje de desvío de recursos hay. Y se da simple y llanamente porque el médico, obviamente, como no es su área de conocimiento y de experiencia, no lo suelta a alguien que confía o cree que es una persona completamente leal a su causa, a su proyecto, y que nunca le va a hacer nada. Y lastimosamente se encuentran con decepciones y con sorpresas que les duelen, incluso no tanto por el dinero, sino por la lealtad que creías que era recíproca, la confianza en la que tú le depositaste a alguien que manejara el recurso de tu clínica, que al final es algo que nos ha costado, ¿no? Porque el éxito no llega de la noche a la mañana, todos los días levantarte, viajar, ir al congreso, atender pacientes, también escuchar a los pacientes y sus cosas que les incomodan, sus crisis, y tú le confías a alguien con los ojos cerrados tu clínica porque tú estás concentrada en crecer y cuando te das cuenta, pues no está el recurso. Exacto. Se fue. Exacto. Y ahí es donde el médico entiende que la responsabilidad va más allá de pagar un salario a alguien. La responsabilidad de un proceso, de un proyecto, de un emprendimiento, es saber qué está sucediendo sin que necesariamente usted lo haga todo, ¿no? Entonces, ese es el quid del asunto. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho con los médicos. El médico tiene que asumir esa responsabilidad de que sí, tiene que saber cuánto entra, de que sí, tiene que saber cuánto sale, pero también tiene que tener las herramientas para delegar bien, para inspirar a su equipo y para confiar que ese equipo lo va a hacer bien, ¿no? Y me encanta porque luego en las consultorías estamos, ¿no? Y está la administradora o mi mano derecha en la clínica, la doctora Samantha, y estamos, y les pone metas. Entonces eso está muy padre porque así todo el equipo se siente parte de un proyecto. Ganamos todos, ganan ellos, se sienten mejor y realmente se ponen la camiseta. En la clínica, en lo personal, me encanta que nos ha ayudado a hacer hasta talleres de inteligencia emocional, nos ha ayudado a organizar viajes, porque la mayoría de los elementos de la clínica de la doctora Karen Carrillo son mujeres, viudas, separadas, mamás solteras, a lo mejor casadas, con hijos, sin hijos, también tenemos doctores, pero no nomás es el trabajo diario, sino también la convivencia que se puede llevar a cabo sanamente fuera del trabajo. Entonces, nos ayuda a crear como una armonía en el negocio, a superar las crisis, las catarsis, a respirar profundo. Y me encanta que Diana, su constancia, y por eso te ha ido súper bien, y créeme que te va a seguir, la vas a seguir rompiendo. Gracias, doctora. Porque, eso sí, si no te conectas a la hora que ella dice, te está... jode, rin, 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 rin. Es para su propio bien. O sea, se enoja, literal, y te regaña y te dice, pero no me hizo caso, por eso, como una mamá, se convierte en nuestra mamá que nos pega nuestras nalgadas, pero luego nos da nuestros apapachos. Y otra parte que me encanta es que nos enseñas las estrategias de marketing, a no hacer las cosas igual. Que cada médico tenga su propia identidad. Su sello. Ajá, su sello. Porque a lo mejor si en Estados Unidos hay algo en tendencia, se nos da replicarlo. Pero a lo mejor no me va, porque no es mi tema, porque no es mi fuerte, pero a lo mejor hay otra cosa que la puedo hacer diferente, inspirada a lo mejor en eso, pero diferente. Exactamente. ¿Cómo le haces para tener tanta creatividad? Está interesante porque hablábamos alguna vez que eso es un ejercicio y retomando un poco a su comentario de que yo les hago cumplir unos compromisos, es que la disciplina es importante para todo este proceso. Y la disciplina es un músculo que es bien difícil de desarrollar y de mantener, pero
dentro de ese proceso de disciplina hay también uno muy interesante, y es que la innovación, el 98% de las innovaciones en el mundo salen de ideas que ya están hechas, que ya han sido ejecutadas. El único 2% son esas ideas absolutamente que salen desde originales. Entonces, eso solo se llega a través del uso de la disciplina para buscar fuentes de inspiración. Entonces, tener todos los sentidos abiertos a entender, esto que están haciendo acá me inspiran, y no necesariamente tiene que ser de su giro, no tiene que ser otro médico estético, por ejemplo, sino usted como consumidora tiene una experiencia que le llamó la atención, que le tocó sus emociones, la puede inspirar para que eso lo pueda replicar en su negocio. Y en su área, ¿no? Y en su área, exactamente. Entonces, volviendo un poco, y solo para cerrar este punto que es supremamente interesante, hay 4 fuentes de inspiración. Este es un modelo que hay una empresa mexicana, ya lo tiene patentado, es Redbox, que dice que las 4 fuentes de inspiración pueden llegar a ser la misma industria, otras industrias, las voces que los circundan a ustedes, es decir, los amigos, los familiares, los hijos, etcétera, etcétera, y otros segmentos completamente, o otras áreas o disciplinas, como el arte, como la comida, como los viajes. Entonces, si se da cuenta, hay fuentes de inspiración por todo lado. Y para todos. Y para todos. Una vez, yo ya tengo 4 años contigo, por eso les digo, debería tener comisión, pero no tengo ni el 1% de la empresa. Pero más o menos el tiempo promedio que, yo sé que cada modelo de negocio tiene su tiempo, pero creo que es algo bien importante. Somos muy desesperados los médicos. No vemos resultados al 3er mes y decimos, ya, lo voy a dejar, no vi resultados, o no puedo, y lo tratas de, luego lo hago. Se viene la bola de nieve y otra vez regresan a la casa con Diana. Otra crisis. Literal, ¿cuánto tiempo más o menos es lo que tú recomiendas para empezar a agarrar el vuelo? El ritmo, la estabilidad. Claro, yo lo que siempre sugiero cuando se hace una inversión, por ejemplo, en estos servicios de consultoría, es que mínimo se haga una inversión durante 3 meses. Porque está comprobado que los procesos de 90 días permiten dejar instaurado metodologías, planes de acción y planes de seguimiento de forma adecuada. Pero eso no puede suceder si no se da el caso de tener el equipo para que se implemente, ¿no? Es decir, se hacen 3 meses de discusiones, análisis, diagnósticos, acuerdos, pero si eso no se lleva a la ejecución y al seguimiento, pues vamos a tener ahí una falla. Ahora, esto es un proceso constante. Si mínimo son 3 meses para la implementación y seguimiento, pues va a tener que tener otros 3 meses, no necesariamente con consultoría, pero sí con los procesos instaurados adentro. Y como siempre les digo, tienen que confiar en el proceso. Los procesos no son infalibles. Seguramente se llegaron a unos acuerdos y hay que ajustar. Hay que ver, las circunstancias cambian, sus objetivos cambian. Si el personal cambia, si te enfermaste. Exactamente. Entonces hay que ser tan flexible como un bambú. El bambú se utiliza para hacer unas construcciones muy robustas, pero tiene una flexibilidad de doblarse de manera infinita. Entonces, esa es la identidad de un negocio sano, que se dé su tiempo para planificar, para establecer una estrategia, para identificar un plan de acción, para hacerle el seguimiento y para ajustar dentro del seguimiento. Entonces, los tiempos van a depender de cada médico, negocio, su clínica, exactamente, negocio. Y bueno, y suponiendo que pasaron 6 meses, se estabilizó todo, ¿cada cuánto recomiendas un seguimiento? Como, digámoslo así, una auditoría, un chequeo de decir, está bien, seguimos bien, mire, doctora, puede seguir implementando, puede seguir sumando. Pues es muy interesante su pregunta, doctora, porque yo creo que como en todo proceso y negocio, la intuición es muy importante.
porque el mismo médico ya con ese músculo, con esa disciplina de estar pendiente de su negocio sin tener que irse a poner todos los sombreros de roles en de cada uno de la empresa hasta servir el agua, tampoco, sí estar pendiente de qué pasa y ver cómo se está sintiendo el negocio. El negocio incluso le da muy buena temperatura a la experiencia del paciente, lo que el paciente está retroalimentando. Nunca dejar de escuchar al paciente o a la audiencia. Que les cuenten a ustedes cómo se siente, cómo está, cómo ha sentido el proceso de la clínica, se siente a gusto, no se siente a gusto. Ese es un parámetro, pero infalible para entender, por ejemplo, que algo está fallando fuerte o que algo hay que ajustar o hay algo que se va a tener que hacer nuevo, ¿no? Mejorar. Ajá. Y aparte me encanta que nos das como todas las estrategias de marketing y aclarar qué es la consultoría, es la orientación, es la organización, pero además esto que es el marketing que nos interesa mucho a los médicos, ¿no? ¿Cómo puedo publicar? ¿Cómo me puedo promocionar? Ahora qué dinámica puedo presentar, ¿no? Exactamente, porque como decíamos, la innovación es una constante búsqueda de inspiración en otras fuentes, pero es una constante búsqueda también de aplicar qué es lo que pasa, qué sirve, qué no sirve, le gustó a usted esa estrategia, por ejemplo, y a su equipo, usted puede decir, no, fue un desastre, no se vuelve a repetir, ¿no? Claro, claro. O sea, fue un fracaso, porque de los fracasos también se aprende. Son a veces incluso los más enriquecedores para seguir en el proceso. Entonces, es mucho de prueba y error, aunque la información factual, es decir, los hechos, le cuentan a usted historias que le ayudan a minimizar el riesgo de la aplicación o de la implementación de esas estrategias. Pero es eso, es un poco de intuición, es un poco de lectura del grupo objetivo de los pacientes, es un poco de la metodología, es como una mezcla, ¿no? Terminamos siendo como unos alquimistas ahí de este manejo de la estrategia de marketing. Por ahí me dijo un pajarito que andas haciendo algo, tomando una como maestría. Cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar en las consultorías? No, pues ese es algo que yo también comparto con ustedes muchísimo y y ustedes lo tienen muy desarrollado, esa hambre incesante por actualizarse, por tener nueva información. Ustedes lo hacen mucho con congresos, con capacitaciones, fellowships, rotaciones. Ustedes mantienen súper ávidos de entender a dónde voy ahora a tener el mejor entrenamiento para aplicar en mi clínica, para darle lo mejor a mis pacientes. Pues también nosotros, las personas que tenemos todo este background de empresarios, necesitamos nuevos entrenamientos, necesitamos un coaching que nos lleve al otro nivel para poder seguir dando un mejor servicio a ustedes. Entonces es no decir yo, por ejemplo, digamos que ya con todos mis años de experiencia, decir me siente, como decimos en Colombia, en mis laureles y ya me las sé todas y las que no me las sé, como dice Rosa María, me las invento. No es así. El ser humano, entre más ávido de aprender y de entender y recibir conocimiento, más puede aportar a los otros. Entonces, en enero, empecé un proceso con una empresa que es Cala Enterprise, de Ismael Cala, un líder muy interesante en Latinoamérica, de crear comunidad para mejorar. Y entonces es una variopinta de integrantes que pueden ir desde el empresario de Puerto Rico hasta el empresario en Argentina, por ejemplo. Entonces eso hace que se le abra el mundo de posibilidades y nuevas ideas para implementar. Hay una cosa que usted sabe, usted es testiga, que yo promulgo mucho y trato de hacer mucho, y es hacer comunidad para crecer. Así es. Entre ustedes, entre los colegas, ¿qué se puede hacer? El networking, aquí ella le funciona en este proyecto, la puede complementar en otro, y eso engrandece definitivamente. Sí, claro, al final nos hace crecer porque
pues todos somos aliados, todos tenemos una finalidad, un propósito. Y sí, algo que me encanta de la consultoría es que nos vas haciendo, o sea, que a lo mejor no tenemos una relación, nos conocemos y juntos hacemos grandes cosas, grandes proyectos que a las dos personalidades, siendo médicos, no estamos compitiendo, sino estamos creando alianzas, creando un esquema de negocios que nos va a hacer crecer a los dos, porque al final del día el sol sale para todos. No somos competencia, somos amigos y tenemos que ser empáticos entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Y apoyarnos. Claro, y sinergia. Así sinergia es. De acción, Me cosas encanta. Maravillosas. Oye, Diana, y generalmente bueno, nosotros ya sé que en Karen Carrillo, por ejemplo, son 2 horas de consultoría a la semana, pero, por ejemplo, si algún médico esté interesado en empezar, ahorita que mencionabas algo de las consultorías colectivas, ¿ahí cómo lo manejas? Pues está muy interesante también este modelo de negocios que lo implementamos muy a petición incluso de ustedes, porque muchos dicen, yo no me siento aún con la capacidad de hacer esa inversión, que hablábamos siempre que las inversiones son constantes. Todo es redituable necesitas invertir para ver un propósito, para ver la meta, llegar a la meta. Exactamente. Entonces esos médicos, yo siempre he estado inquieta de que quiero dar el servicio. En algunas oportunidades hemos lanzado consultorías pro bono para apoyar, pero algo que sea más sustentable y apoyar esa parte fue la creación de las mentorías grupales. Entonces se reúnen 4 médicos o nosotros incluso les ayudamos a armar el grupo y vamos trabajando durante un mes esas sesiones para que por lo menos tengan elementos y metodología para iniciar ese proceso de organizar, como hablábamos, la casa. Para empezar a descubrir que hay que manejar ciertos elementos que los van a llevar a otro nivel. Ok, ya que terminan la consultoría grupal, a mí no me tocó, empecé individual, esto es nuevo. ¿Ya después se hace un segundo nivel del grupal o ya cada quien lo toma individual? Hay 2 opciones. Si el grupo, esto como recién está dándose, si el grupo decide que quieren continuar con una segunda etapa, lo manejamos como grupo. Pero si alguno de ellos quiere tomar la consultoría particular, individual, exacto, pues esa persona se sale del grupo y volvemos a tener una conciliación de cómo seguir trabajando en el proceso. ¿Cuántos son mínimo en el grupo para 4. que todos los médicos interesados, empresarios que deseen iniciar la consultoría, si no pueden hacerlo individual, pues se organicen entre amigos, colegas y lo hagan grupal? 4. Máximo. Sí, porque si lo hacemos más amplio, vamos a perder muchas cosas como la esencia misma de entender, de escuchar a los otros. Recordemos que incluso esas mentorías grupales se enriquecen mucho con lo que le pasa al colega, porque ya ha vivido algo y puede enriquecer esa consultoría diciéndole, mira, puedes hacer esto y esto y esto, que esto me ayudó muchísimo, por ejemplo, o esta táctica me ayudó muchísimo. Entonces, eso creo que es un número interesante, un número balanceado, digámoslo así. Oye, jefa, nos preguntan en redes sociales, ¿alrededor de cuánto anda más o menos una consultoría grupal? Pues son consultorías, es interesante ver que el ¿Grupo? El grupo, pero sobre todo que la ubicación geográfica de muchos de los afiliados puede ser diferente, ¿no? Puede estar en el territorio nacional mexicano, pero puede estar en Latinoamérica. Porque también asesora, déjenme decirles, a alguien que vive en Mallorca, en Colombia. O sea, anda por todos lados la jefa. Multinacional. International. Exacto. Entonces, la idea es que tengan una tarifa muy similar a la que se da de forma individual, pero se divide entre los 4. Ah, súper bien. Así es que no tienen pretextos para no darse la oportunidad de tener una consultoría. La verdad es que es bien importante en el esquema de negocios. Yo llevo 4 años y no he terminado. No sé cuántos años voy a seguir, pero aunque no lo crean, no es falta de constancia, es que siempre
hay algo que va sucediendo, que a lo mejor alguien renunció, que alguien se incapacitó, que ahora pasó esta situación, o tenemos este proyecto, surgen nuevas metas. Entonces, hay que dejarnos asesorar, porque la verdad, en el caso de los médicos, a veces somos egocéntricos. No nos dejamos que nadie nos dé opinión, o hasta muchos nos sentimos ofendidos si alguien nos va a dar un consejo. Entonces creo que deberíamos de abrirnos un poquito, dejar que alguien nos oriente, porque de verdad no somos empresarios. Para eso hay que estudiar otra carrera o otra maestría en administración de hospitales, que el tiempo no nos va a dar y no lo vamos a hacer. Para eso está Huntress Consulting. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? ¿Dónde te contactan? Gracias, doctora. Por Instagram, en Huntress Consulting, HUNTRESS Consulting. Y ahí es muy importante, doctora, porque si nos siguen en redes, también damos en nuestras redes sociales tips, herramientas muy interesantes que las pueden aplicar incluso sin tener que estar con la consultoría. Le ponen atención a ese contenido y seguramente les va a ser de alguna utilidad. Entonces los invitamos a que nos sigan. Sin duda. Ay, muchas gracias, mi Diana, mi jefa, Diana la colombiana, por estar aquí en The K-Effect, porque ya eres casi mexicana. Yo soy mexicana con acento colombiano. Así es, por estar aquí, por asesorarnos, por ser parte de este proyecto también, por motivarnos, y vamos por muchos años más creciendo juntas. Gracias por la confianza. Nos vemos a la próxima.